En los dos temas anteriores hemos hablado acerca de la batalla de la fe. Este es el tercer y último tema sobre la batalla de la fe. Hablamos de la batalla por la doctrina. Hablamos de la batalla por nuestra identidad espiritual. Y hoy hablamos de la batalla por la promesa, por las promesas de Dios. Dios es un Dios que promete cosas. En el Antiguo Testamento Dios dio promesas a todos sus siervos, a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob, a José, a Moisés, a Josué, a David, a los profetas. En el Nuevo Testamento continuó dando miles de promesas de todo tipo. Nos ha prometido provisión física, sanidades, unción, respaldo ministerial, comunión con el Espíritu Santo y la gloria eterna. Además de todo lo que está escrito en su palabra, en la escritura, en el Logos, en la Biblia, Dios a través de sus remas nos habla y nos da promesas acerca de nuestro futuro cercano o lejano. Estas promesas son poderosas palabras, a veces sueños, visiones, que tienen el poder de cumplirse si las creemos con una total convicción y trabajamos por ellas. La fe como tal es una expectativa, es lo que esperamos. Tiene que ver con el futuro en este caso, la fe, las promesas. Cuando la fe nace en nosotros, es despertada por la palabra que recibimos. Cada palabra rema, cada palabra dicha por Dios para nosotros de manera personal, que recibimos en nuestro interior, tiene en sí misma el poder de despertar en nosotros la fe. La fe entonces es la respuesta que el mismo rema de Dios produce e inspira en nosotros. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí el término palabra en el griego es rema. Así que la fe es por el oír y el oír es por el rema de Dios. Ahora, escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar es intelectual, oír es espiritual. Jesús siempre decía, el que tiene oído para oír, oiga. Y estaba hablando del oído espiritual. La palabra rema activa en nosotros el oír espiritual. Y cuando nuestro espíritu oye esa palabra que Dios nos ha dado, entonces nace la fe verdadera. La fe como tal es la expectativa de las cosas que esperamos. En Hebreos 11, versículos 9 y 10, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así es que la fe es una expectativa que nos hace habitar como extranjero en la tierra que le prometieron. Él ya estaba en la tierra que le prometieron, pero habitó como extranjero por la expectativa. Abraham tenía una expectativa espiritual, no solo terrenal. No solo esperaba que esa tierra en la cual estaba asentada su carpa fuera un día de él, todo ese territorio, pero él tenía una expectativa espiritual. La expectativa celestial de Abraham sin duda era más fuerte y más decisiva que la expectativa terrenal. Cuando tú tienes una expectación de fe, se produce entonces, o se debe producir, lo que dice luego en el mismo libro de Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mira, aquí dice varias cosas acerca de lo que ellos esperaban y de lo que hicieron por causa de esta expectativa. ¿Qué hicieron? Dice, no recibieron lo prometido, pero lo miraban de lejos, mirándolo de lejos. Los patriarcas vivieron por la fe sin recibir lo que prometieron, mirándolo de lejos. Mirar de lejos tiene varios significados. Puede significar que miramos de lejos lo natural que se nos ha prometido, ¿sí? Dios le prometió a una hermana una casa y le dijo, esta será tu casa. Y ella pasaba todos los días y por ese lugar intencionalmente y la tocaba a la casa y le decía, tú eres mía. No era de ella, pero un día Dios se la dio. Pero aquí lo que está hablando el apóstol es que ellos miraban en visión las bendiciones espirituales sin poder todavía tener acceso a ellas. Adentro de ellos, en su espíritu, ellos estaban mirando la ciudad celestial, lo que Dios les había prometido. Mirar de lejos tiene que ver con mirar desde el presente, proyectados en el tiempo al futuro, donde se nos dará lo prometido. Hoy miramos de lejos muchas cosas que el Señor nos ha prometido y que nos dará, sin duda, pero que aún no ha llegado el tiempo de su cumplimiento. Mira tus bendiciones, las que aún no llegan, míralas de lejos, sin incredulidad, sin duda, sino con fe y con gozo, porque pronto llegarán. La segunda cosa que dice, primero dice saluda creyéndolo y mirándolo y creyéndolo. Creyéndolo, aunque la ciudad celestial estaba tan lejos en la dimensión espiritual, en los cielos, y tan alejada en el tiempo de su aparición, porque estamos hablando que Abraham vivió 2000 años antes de Cristo y han pasado 4000 años hasta ahora desde Abraham, y todavía la ciudad no viene y todavía faltan 1000 años más o más, y entonces en el tiempo alejado, ¿no es cierto?, de ver la realidad de esa ciudad celestial. Ellos la miraban creyendo, convencidos de que la ciudad vendría un día y sería establecida. Los primeros niveles del creer son intencionales. Yo decido creer o dudar, tengo poder sobre mi fe. En estos primeros niveles yo decido creer, pero quizás ciertas circunstancias me hacen retroceder y puedo caer de la fe a la duda o la incredulidad. Pero cuando avanzo a los niveles superiores del creer, ese creer se convierte en una convicción y la convicción se apodera de mi vida mental y emocional, poseyéndome al punto de que ya no puedo dejar de creer. La fe se ha convertido en convicción. Ese creer intencional se ha convertido en una convicción que me posee. Los primeros niveles del creer son intencionales. Nosotros los gobernamos, pero cuando nuestro creer llega a la convicción nos gobierna. Así es que ellos lo creyeron y luego dice, saludándolo. Abraham y los patriarcas en lo profundo de su ser sabían que Dios les daría la tierra prometida y la ciudad celestial, pero además ellos realizaron ciertas acciones proféticas como saludar la tierra prometida y a la nueva Jerusalén. La palabra griega traducida como saludar también significa abrazar, encerrar en los brazos. Ellos se encerraron en sus brazos las bendiciones futuras, aquellas cosas que el Señor les había prometido. La fe verdadera, amados, encierra en sus brazos las promesas que aún no se han cumplido, saludándolas y abrazándolas con amor y convicción antes que lleguen efectivamente a nosotros. El abrazo de la fe, ese saludo a las promesas de Dios, es una sublime acción profética, a la vez que una toma
de posesión de lo prometido dentro de nuestro espíritu. Ese abrazo de la fe puede parecer una locura, una ilusión dentro de nuestro espíritu, pero dentro de nuestro espíritu es una verdadera realidad que nos lleva a ese nivel de poseer anticipadamente en nuestro espíritu todo lo que en el tiempo correcto de Dios recibiremos. Confesando. Dice que ellos confesaron que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. ¿Qué es lo que te hace peregrino y extranjero? El que tu corazón está en otro lado. Y la fe en las promesas de Dios los hizo peregrinos, no encontrando ninguna patria y ningún lugar. La fe en las promesas los hizo extranjeros y peregrinos en un continuo caminar hacia lo que ellos estaban anhelando y buscando. La fe en lo que Dios te ha prometido te convierte en extranjero, ajeno, extraño. Ningún lugar es tuyo hasta que llegue tu promesa. La fe en la promesa de Dios te hace peregrino, caminante, que no te radicas ni echas raíces en ningún tiempo de tu vida hasta que llegue la promesa. Cuando tú estás atrapado por las convicciones de Dios acerca de sus promesas, las que te ha dado, entonces te conviertes en un extranjero y no en peregrino y te confiesas como tal. Ninguna etapa presente, por buena que sea, te puede atrapar porque tú vas caminando hacia lo que Dios te ha prometido. Por eso eres un extranjero y un peregrino. Pero a la fe hay que agregarle la paciencia. Dice Hebreos 6:11 al 15. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Mira, la fe más la paciencia te hace heredar las promesas. Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis vuestra confianza, pues tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La fe que vence es la fe que persevera hasta el final, hasta que la promesa viene y se cumple. A nuestra fe tenemos que agregarle paciencia y ambas juntas, la fe más la paciencia, nos harán alcanzar las promesas de Dios. La paciencia es constancia, resistencia, aguante, perseverancia. La paciencia nos hace fuertes en la fe cuando vienen las adversidades. La paciencia nos mantiene fuertes en nuestra fe cuando pasa el tiempo y todavía no viene el cumplimiento de lo que Dios nos ha dado. Estamos en una batalla de fe y a veces el gran problema de nuestra fe es que el tiempo pasa y la promesa no viene. Y estamos en esa batalla para seguir creyendo. A veces el problema de la promesa es que nos vemos tan insuficientes como Abraham, que ya era viejo, y su mujer también, y ya no tenían capacidad de engendrar ni de dar a luz, y ahí estaba en una lucha de fe. Pero él, Abraham, dice que se fortaleció dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. No confesó su fragilidad, sino que dio gloria a Dios, ¿sí? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No mires tus limitaciones, no mires que el tiempo pasa. Mira que Dios lo ha dicho y lo cumplirá. Gana la batalla de la fe acerca de tus promesas, lo que Dios te dijo. Gana la batalla de la fe manteniendo los sueños que Dios te ha dado como banderas de lucha. Gánala y llega al éxito y alcanza tus promesas. Las cosas que Dios te dijo se cumplirán en el nombre del Señor Jesucristo.